bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. Y en esta ocasión traigo un estudio titulado Maldiciones generacionales. Voy a leer una definición acá de lo que son maldiciones generacionales para que podamos entender dicho estudio. Se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencia de pecados que heredamos de los padres. Este es un tema que estuve investigando, un tema que me llamó mucho la atención. Hay mucho contenido en las redes sobre este tema, pero quise traer un estudio conforme a lo que establece la palabra del Señor. Y una duda es que hay, y es que hay muchos videos a favor y otros videos en contra, queriendo decir que no es posible bíblicamente lo de las maldiciones generacionales. Hay videos que afirman que sí, hay otros videos que afirman que no. Pero de antemano, según lo que investigué, también estuve orando al Señor para recibir dirección de parte del Señor, porque a veces no nos podemos guiar solamente de nuestro conocimiento humano. Tenemos que buscar dirección de Dios, tenemos que buscar fundamento bíblico. Y estuve unos días investigando para traer este tema conforme a lo que establece la palabra del Señor. Y algo de lo que me percaté mientras investigaba sobre este tema y mientras oraba al Señor, mientras meditaba en Dios, es que hay momentos en que Dios permite y hay otro momento en que Dios no permite. Y cuando hay maldiciones generacionales, esto viene a través de una causa. Aquí tengo una serie de argumentos bíblicos que quiero compartir con cada uno de ustedes, para que veamos qué dice la santa palabra del Señor. Cada texto bíblico que iré leyendo, iré dando una explicación en contexto del mismo texto bíblico. Y lo primero que voy a hacer es situarme en el libro de Isaías, en su capítulo 45, verso 7. Y miren lo que dice: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Este texto bíblico quiere decir de una manera clara y evidente que todo lo que acontece es porque Dios lo permite. Voy a dar lectura nuevamente. Dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz, dice que hace la paz, y creo la adversidad, el inconveniente, el problema. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. O sea que todo lo que acontece, en pocas palabras, es conforme a la voluntad del Señor. Hay maldiciones que vienen por pactos familiares, hay cosas que Dios permite, y hay cosas que vienen de parte del Señor a causa de cosas que hacen ciertas personas. Y vamos a comprobar todo esto conforme a lo que establece la palabra del Señor. Iré leyendo algunos textos bíblicos para que veamos lo que la Biblia dice. Y también me voy a situar en el libro de Éxodo, en su capítulo 20. Voy a leer el verso 4 para que entendamos el verso 5. Y dice así el verso 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. Ahí está hablando de la idolatría. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí esto se ve como que una consecuencia de un mal, pero el verso 4 nos refiere a la idolatría. Cuando Dios está hablando sobre esto, está hablando referente a los 10 mandamientos. El verso 5 está relacionado con el verso 4, donde se está hablando de la idolatría. Y muchas veces hay maldiciones generacionales porque venimos con costumbre pagana de nuestros padres,
de nuestros familiares. Y por eso el verso 5 dice: no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este texto acá está hablando desde el punto de vista de la idolatría. Cuando leemos el encabezado, en el verso 1 habla de los 10 mandamientos. Dios está hablando referente a la idolatría. Y a veces vienen consecuencias de mal en nosotros, porque a veces tenemos familias que creen en costumbres paganas, en cosas que no son del Señor, cosas que no son de agrado a Dios, y nosotros creemos con esa costumbre. Y Dios está hablando en este texto bíblico referente a este punto. También yo me quiero situar en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 5, verso 9. Miren lo que dice. Deuteronomio, capítulo 5, verso 9. Antes de leer Deuteronomio capítulo 5, verso 9, lo que pude entender en base a toda la documentación bíblica que estuve analizando es que hay cosas que Dios permite en ciertos casos y hay otras cosas que Dios quebranta. Y a medida que vayamos avanzando en este estudio, vamos a ver qué nos dice la santa palabra del Señor. También me quiero situar aquí, como dije, en Deuteronomio capítulo 5, verso 9. Mire lo que dice: no te inclinarás a ellas, hablando también de la idolatría, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es un texto similar al leído anteriormente, que también Dios nos está hablando sobre la idolatría. También quiero situarme en el libro de Éxodo, en su capítulo 34. Voy a dar lectura al verso 6 y verso 7. Y miren lo que dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí está hablando de un pacto renovado que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel duró muchos años cautivo a través del pueblo de Egipto, y más adelante estaré leyendo un texto hablando sobre esto, del tiempo exacto en que tuvo el pueblo de Israel cautivo. También me quiero situar en el libro de Ezequiel, en su capítulo 18, libro de Ezequiel, capítulo 18. Voy a leer el verso del 1 al 4. Mire lo que dice: el alma que pecare morirá. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí el Señor está hablando sobre un refrán que se usaba en Israel, y que ya nadie va a sufrir por los pecados del otro, pero el Señor está hablando exclusivamente al pueblo de Israel acá. Digo esto porque voy a leer unos cuantos textos bíblicos más, porque la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que el Señor, hay ocasiones en que permite algunas cosas y hay ocasiones que no. Como leímos en Isaías 45:7, Dios crea la paz, pero también crea la adversidad. No podemos decir que determinadamente no hay maldiciones generacionales. Hay cosas que Dios permite por causas, por cosas que hacen nuestros antepasados, por cosas que hacemos nosotros. Y vamos a seguir leyendo para ver qué dice la santa palabra del Señor.
También quiero leer el mismo libro de Ezequiel en su verso 18 ahí mismo, pero voy a leer en su capítulo 18, pero voy a leer el verso 19 y el verso 20 para estar explicando esto. Miren lo que dice. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí el Señor dice que los hijos no tienen que llevar los pecados de los padres, porque cuando tú vienes al Señor, tú eres nueva criatura en el Señor. Dios tiene que limpiar y quebrantar todo lo que no es de él. Pero a veces hay cosas con las que nosotros quedamos, a pesar de este texto bíblico. Estaré explicando un texto más adelante, para que esto se pueda entender. Lo que yo quiero tratar de hacerle entender es que así como Dios crea la paz, también crea la adversidad. No podemos decir de manera tajante que no hay maldiciones generacionales. Hay cosas que Dios permite, que vienen a causa de nuestros antepasados y que nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Hay cosas que cuando venimos al Señor, Dios quebranta, pero hay cosas que todavía quedan latentes y se van yendo de manera gradual. Miren también lo que dice el libro de Proverbios en su capítulo 26, verso 2. Miren lo que dice. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Voy a dar lectura nuevamente, porque este es un texto clave para algunas cosas que quiero explicar. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. No dice que no va a venir la maldición. Dice que la maldición no vendrá, pero sin causa. Cuando nuestros antepasados trabajan en la idolatría, trabajan en costumbre pagana, trabajan en la brujería, en la hechicería, y nosotros continuamos con esta costumbre, esta maldición evidentemente que nos van a seguir. Y hay muchas veces que nosotros todavía venimos al camino del Señor, y hay cosas que aún nos persiguen, y yo estaré explicando un texto bíblico más adelante sobre esto, porque alguna gente cree que cuando tú vienes al Señor, como dice la palabra, que es cierto, la Biblia no miente, dice que nosotros no somos nuevas criaturas, que las cosas viejas han pasado, que aquí todas son hechas nuevas. Pero yo cuando lea este texto más adelante estaré explicando algo fundamental, algo que estuve meditando y que escuché de la predicación de un pastor, y esto me llamó mucho la atención, me puse a investigar y entendí que esto es así. Miren lo que dice también el libro de Deuteronomio, en su capítulo 7, en el verso 9. Miren lo que dice. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así como las maldiciones llegan hasta la tercera y cuarta generación, las bendiciones de Dios sobrepasan las maldiciones. Miren lo que dice. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Las bendiciones del Señor sobrepasan las maldiciones. Eso es algo que tenemos que entender. Dios está por encima de toda maldición generacional, pero tenemos que ser fieles y tenemos que ver de nuestra parte y dejar todo lo que no le pertenece al Señor, para que caminemos bien sin ningún tipo de maldición. También quiero leer el libro de Jeremías y me quiero situar en el capítulo 31 en el verso 29 y 30. Miren lo que dice. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera.
sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Aquí este texto bíblico dice que cada quien va a morir, pero por su propio pecado. Aquí está hablando de pecado, aquí no está hablando directamente de maldiciones, pero las maldiciones acarrean pecado. Y cada quien va a tener consecuencias de su propio pecado. Y si nuestros antepasados practican la idolatría y nosotros continuamos con la idolatría, entonces esa maldición, ese pecado traspasa a nosotros, porque nosotros continuamos con ese rito, con esa costumbre que no es del Señor. Es como personas que tienen parientes que son alcohólicos, gente que son fumadores, y los hijos salen fumando. Y los hijos de los hijos salen fumando también. Pero si uno de esa generación deja de fumar y busca al Señor, se supone que no puede, la consecuencia de ese pecado, no puede acarrear a esa persona, porque esa persona quebrantó eso ahí. Y el que quebranta realmente no es la persona, el que quebranta la maldición de Dios cuando lo buscamos y caminamos en obediencia a través del Señor. También quiero leer el libro de Juan en su capítulo 9 y quiero leer el verso 1 al verso 3. Y mire lo que dice. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí este hombre nació ciego de nacimiento, pero no fue causa de una maldición generacional. No fue porque pecó él o porque pecó su padre. Simplemente este hombre nace así para que el nombre de Dios sea glorificado. Hay gente que nace enfermo y no es a causa de una maldición generacional. Es que Dios se quiere glorificar en esa persona. Por esto este tema es un poco complejo, porque hay varias causas. Todo el que está en ruina no es a causa de una maldición generacional. Hay personas que sí, hay otros que no. Porque hay familias que hacen pacto para conseguir cosas. Y yo conozco familias de gente que prospera enormemente, pero hay familiares de estas personas que no prosperan, aunque se preparen académicamente, aunque tengan negocios, aunque tengan viviendas, aunque tengan cosas que han conseguido con duro trabajo, no avanzan, no prosperan. Pero otros sí avanzan, porque hay gente que hace pacto, crea maldiciones, hace pacto con el enemigo para ser bendecido. Pero hay personas que sufren la consecuencia en esta familia, porque todo lo que Dios da a Satanás trae una mala consecuencia. Satanás te da, pero trae una mala consecuencia. También quiero situarme en 2 de Corintios, en su capítulo 5, verso 17. Y miren lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es un texto muy conocido. Y muchos podrían tomar este texto para hacer entender que no hay maldiciones generacionales, porque dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas han pasado, que aquí todas son hechas nuevas. Pero mientras yo meditaba en el Señor y escuchaba el testimonio de un pastor, entendí algo. ¿Por qué, si cuando nosotros venimos a Cristo y somos nueva criatura, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas? Que esto es cierto, la Biblia no miente, porque la Biblia es la propia palabra del Señor. ¿Por qué entonces, si somos nueva criatura y las cosas viejas han pasado, por qué todavía estando en Cristo tenemos malos pensamientos? ¿Por qué cuando todavía estando en Cristo a veces vemos una mujer y la deseamos? ¿Por qué a veces pensamos cosas que no son de Dios? ¿Por qué a veces queremos hacer negocio de cosas que no le agradan al Señor? ¿Por qué en nuestra mente vienen pensamientos que sabemos que no son del Señor? La palabra no miente.
somos nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Sí, esto es así, pero esto de manera gradual. Esto no es de manera de repente. Cuando tú vienes al Señor, todavía continúan los malos pensamientos. Todavía tenemos hábitos y cosas que no son del Señor. Y eso es algo que tenemos que entender. Y cuando nosotros venimos al Señor, a veces acarrean maldiciones por cosas que han hecho familiares de nosotros. Y esto se va a quebrantar, sí, pero de manera gradual, a medida que nosotros vayamos buscando al Señor y vayamos dejando cosas que no son del Señor. Porque si un creyente me dice a mí que vino al Señor y fumaba y todavía continúa fumando, todavía no se ha completado en ser una nueva criatura. Porque cuando nosotros venimos al Señor, todavía queda en nosotros pensamiento pecaminoso, deseo de la carne, cosas que no son del Señor. Pero somos nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. No deberíamos tener malos pensamientos. ¿Qué significa eso? Que nosotros no hemos sido transformados en el Señor, sí hemos sido transformados. Pero mientras estamos en esta tierra, vivimos en constante santificación. Y la obra del Señor se va completando en nosotros de manera gradual. Todavía quedan malos pensamientos, todavía quedan costumbres y cosas que no son del Señor. Pero esto se va yendo de manera gradual a medida que vayamos buscando al Señor en oración, en lectura de la palabra, escudriñando la Escritura y alejándonos de las cosas que no son de Dios. Miren también, me voy a situar en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso del 25 al 27. Y miren lo que dice. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí está la historia del general Naamán. Este hombre era de Siria, este hombre era muy valeroso para el rey. Dios había dado salvación a Siria a través de Naamán. Si ustedes leen el verso completo, se van a dar cuenta. Este hombre era valeroso para el rey. Y Dios había dado salvación a Siria a través de este hombre. Pero este hombre tenía un problema. Este hombre estaba leproso. Y este hombre fue donde Eliseo. Y cuando este hombre va donde Eliseo, Eliseo ni siquiera le recibe de manera personal. Eliseo manda a Giesi, su siervo, a decirle a Naamán lo que él tenía que hacer. Eliseo no le recibió nada a Naamán. Y Giesi le dijo lo que el profeta le había mandado a decir. Y Naamán fue y hizo lo que el profeta le dijo. Pero cuando este hombre se retiraba, Giesi fue y le dijo que Eliseo le había mandado a pedir unas cuantas cosas. Y aquí el siervo de Eliseo cometió dos pecados. Mintió al profeta. Miren lo que dice. Voy a nuevamente. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él había ido detrás de Naamán a tomar alguna cosa, diciendo que fue Eliseo que mandó a buscar esto. Primero miente y le dice a Eliseo que él no se había movido. Él se movió. Primera mentira. Y la segunda mentira fue que él fue donde Naamán y le dijo que le diera alguna cosa porque Eliseo lo había mandado. Y esto era mentira también. Y miren lo que pasa en el verso 26 y 27. Dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido. Él tomó plata y tomó vestido. Olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Todo esto él tomó. Y el verso 27 dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Por qué la descendencia? Si el siervo de Eliseo iba a sufrir
esta consecuencia. Esto fue determinado por el mismo Señor a través del profeta. Pero la falta tuvo en Giezi. Y dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia, pero no quedó allí. Dice para siempre. Toda la descendencia, los hijos de los hijos de los hijos, iban a tener lepra por el fallo que cometió Giezi. Y así caen maldiciones generacionales. A veces en nosotros, a causa de nuestros familiares. Pero aunque dice para siempre, cuando nosotros venimos al Señor, Dios se encarga de quebrantar toda maldición generacional. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor de manera gradual va arrancando, va desarraigando toda maldición. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes de que hay una maldición en nosotros y nosotros oramos al Señor de manera específica y clara, Dios quebranta esa maldición. Pero de que hay maldiciones generacionales, hay maldiciones generacionales. Y este es un texto clave. Nadie tiene que pegar por el pecado del otro, dice en otro texto bíblico, para el pueblo de Israel. Pero aquí, lo que le pasa a Giezi iba a seguir generación tras generación. Esto es algo que llamó mucho mi atención. Miren lo que dice el verso 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. No se le va a pegar solamente a Giezi. Se le iba a pegar también a su descendencia. Para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Se puso leproso ahí mismo. Y después la Biblia no habla más de Giezi. ¿Qué significa esto? Giezi no siguió sirviendo a Eliseo. Y quedó leproso. Y la descendencia de él iba a ser leprosa para siempre. Por el pecado que este hombre cometió. Porque pecó de manera doble. Le dijo a Eliseo que no se había movido. Y fue donde Naamán pidiendo cosas que Eliseo no pidió. Por eso es que no podemos comprometer nuestro ministerio y decir lo que Dios quiere que nosotros digamos. A veces cuando Dios da una palabra fuerte para uno de nuestros familiares, a veces omitimos y esto es un error. Hoy Dios quiere gente que diga lo que Él dice, independientemente de quién sea. Y esto es algo que es tremendo, hermano. Cómo la descendencia de Giezi fue expuesta a esta lepra porque este hombre cometió un grave error. También me quiero situar en el libro de Éxodo. Ahora me quiero situar en el verso 12, capítulo 12, verso 40. Miren lo que dice. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y cuando yo vi esta cifra, hermanos, esto me conmovió demasiado. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Esta gente duraron 430 años cautivos. Eso significa que pasaron varias generaciones, gente que nacieron, crecieron esclavos y murieron esclavos. Aquí se entiende que varias generaciones del pueblo de Israel sufrió la esclavitud, hermano. Gente que no fueron culpables de que ellos estuvieran en un pueblo idólatra, como esclavos. Gente que nacieron allí, fueron niños, fueron adolescentes, fueron adultos, envejecieron y murieron siendo esclavos. Aunque más adelante todo el mundo conoce la historia del pueblo de Israel, que Dios dio salvación y solamente pudieron entrar Josué, Caleb y la generación de los que nacieron. Dios lo quebrantó en el desierto, porque este era un pueblo de muy dura servicio. Entonces esto quiere decir que las maldiciones generacionales sí no pueden seguir. Cuando yo me adentré en este estudio, yo entendí que Dios crea la paz, como dice el texto bíblico, pero también Dios crea la adversidad, como dice Isaías 45:7. No podemos decir de manera tajante que no hay maldiciones generacionales, no. Ni tampoco podemos decir de manera tajante que una maldición no va a seguir para siempre. Porque cuando nosotros venimos al Señor, Dios está comprometido a quebrantar toda maldición, todo pacto.
porque somos nueva criatura. Por esto no tiene que acontecer de inmediato. Hay gente que ha venido al Señor y continúa arrastrando maldición generacional. Pero en el nombre de Jesús, todo pacto, toda maldición se va a quebrantar. Porque Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Miren también, voy a leer el libro de Efesios. En su capítulo 6, verso 12. Voy a dar lectura a este texto para finalizar este estudio. Miren lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amado, nosotros tenemos una guerra continua. A medida que salimos de un proceso, viene un pequeño tiempo de refrigerio, pero automáticamente entramos en otro proceso, porque esto es una guerra continua. Leo nuevamente, Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amado, nosotros tenemos una lucha continua, una lucha sin cesar, y no una lucha contra carne y sangre. Es una lucha contra huestes de maldad, como dice el verso, en las regiones celestes. Es una lucha con espíritus de diferentes niveles. Es una lucha espiritual continua que tenemos. Y dentro de esta lucha están las maldiciones generacionales. No podemos decir de manera clara o tajante, como dije anteriormente, no hay maldiciones generacionales. No podemos decir eso, porque aunque vengamos al Señor, hay maldiciones que todavía no siguen y que Dios va a quebrantar de manera gradual. Esperemos que este estudio haya sido de gran provecho y de gran edificación para cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan Polanco y este es su canal Incógnitas de la Biblia. Si usted todavía no se ha suscrito, suscríbase a este canal, active la campanita para que reciba todas las notificaciones. Estamos comprometidos con cada uno de ustedes de subir un contenido totalmente bíblico conforme a lo que establece la palabra del Señor, ya que en estos tiempos en las redes hay mucho buen contenido, pero también un contenido adulterado, manipulado y no totalmente claro. En las redes se ve de todo, pero todavía hay gente que lleva una santa palabra conforme a lo que dice la Escritura. Nos veremos en un próximo video. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que Dios le bendiga y que Dios le guarde.